Vamos a ver entonces los mates elementales con piezas mayores, pero una sola, es decir, el ejemplo que tenemos en tablero. Una pieza mayor como la dama, el rey contra el rey solo contrario. Para este mate va a ser bastante sencillo, tenemos que tener en cuenta que el mate se va a producir en alguna de las orillas, ya sea en la columna A, en la columna H, en la fila 8 o en la fila 1. Ideas para este mate va a ser que la dama va a ser de muro de fuego. Tengo que visualizar primero dónde voy a dar el mate. En este caso va a ser en la octava. Y siempre me voy a poner a distancia de salto de caballo del rey. ¿Para qué? Para que nunca me pueda comer a la dama. Ese salto de caballo va a ser lateral, es decir, dama F6. Y esto ya, salto de caballo. Al rey no le queda más que esas tres casillas. Vamos a producir las mayores jugadas posibles para el negro, que sería irse para acá. Simplemente me pongo a salto de caballo. Salto de caballo, salto de caballo. El tablero se le acaba ahí. Única jugada B8. Me pongo a salto de caballo. Y aquí es donde tengo que tener cuidado. Un rey ahogado es aquel que sigue vivo, pero ya no tiene ningún movimiento legal posible. Algún otro movimiento, movimiento de rey, etc. En este caso, si yo me pongo a salto de caballo en C7, sería un rey ahogado. Este rey sigue vivo, pero a cualquiera de las tres casillas donde podría llegar estaría en jaque. Y sería una jugada ilegal, por lo tanto es tablas. Es donde tenemos que tener cuidado entonces. Siempre dejarle por lo menos una casilla de oxígeno al rey. Si se pueden más, adelante. Es donde el rey va a entrar en juego. Hasta ahorita la dama solita fue la que orilló al rey negro a la fila 8. ¿Vale? Empiezo a acercarlo. Se acerca. Y se acerca. Y aquí es donde se producen dos mates. El primero de ellos va a ser en dama B7, el beso de la dama. O simplemente subiendo la dama a D8 también es mate. El rey va a ser de muro de fuego en este caso, impidiendo que el rey negro baje. Y la dama quita la fila 8. Para este ejemplo vamos a usar lo que es oposición. Si no lo conoces está en el canal, si no rápidamente recuerdo los puntos importantes, que es que los reyes nunca pueden estar juntos y la oposición es aquella que está a casilla impar. 1, 3 o 5 casillas de distancia entre los reyes, siempre de frente o de lado. En diagonal no. Entonces va a ser la misma idea de la dama. Encerrar al rey lo máximo posible o quitarle el mayor número de casillas posibles desde el inicio. Voy a también dar el mate en la octava. El problema de este mate, o el detalle, es que el rey sí molesta a la torre y se puede acercar. Para esos casos simplemente voy a mandarla hasta el otro lado sin ningún problema. Torre H5 y voy acercando a mi rey. Rey G6 atacando a la torre, la muevo hasta el otro lado. Y este va a ser el esquema que busque básicamente para este mate, hacerlo de una manera más sencilla y automática. Que mi rey esté en medio, ¿vale? Tengo la torre, tengo el rey contrario y mi rey está en medio. No me importa el orden de los otros dos, de la torre o el rey negro en este caso. Me interesa que mi rey esté en medio de las dos piezas. ¿Por qué? Porque voy a cortarle camino y voy a hacer que el rey negro se ponga en oposición a mí. Voy a hacer la primera fila automática para ver la posición que queremos. Cuando los reyes se encuentran de frente, y en este caso el que va en desventaja, que es el rey negro, se ponga en oposición a mí. ¿Vale? Se pondrá en oposición a mí y es donde puedo subir con la torre a dar el jaque en A6. El rey le impide bajar a la fila 5 y la torre le va a quitar la fila 6. Y le queda subirse al negro. Por ejemplo, que se vaya a F7, simplemente subo el rey. Siempre adelantándome a que si él regresa, se pondrá en oposición y puedo dar el jaque con la torre. Si no hace esto y se va para el otro lado, aquí por ejemplo tiene 5 jugadas posibles. 3 a la fila 8, en ese caso de que se suba, directamente subo la torre nada más. En E7, que se pondría en oposición a mí y podría dar el jaque, entonces se tiene que ir a G7. Y lo voy persiguiendo. Va a llegar un momento como es esta posición, que se le acabe el tablero y le queden 3 jugadas posibles en las cuales siempre va a perder la fila 7, no importa dónde juegue. Si juega la fila 8, simplemente bajo la torre. Si juega G7 poniéndose en oposición, subo la torre con jaque y se sube a la fila 8. Ahora, yo no puedo ponerme en oposición como blanco. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, simplemente vamos a estar persiguiéndolo y persiguiéndolo y persiguiéndolo. Por ejemplo así, necesito que él se ponga en oposición. ¿Vale? ¿Cómo va a hacer esto? Vamos a perder un tiempo con la torre simplemente moviéndola una casilla.
Y ahora, si él se pone en oposición, puedo dar el mate. Si él se va hacia el otro lado, simplemente lo persigo y listo. Ya está en oposición, puedo dar el mate en B8, por ejemplo. Esas van a ser las ideas principales y fundamentales para dar mate con una sola pieza mayor.